platicar del libro. Se llama En el corazón de la memoria. Para hacer este libro contribuimos muchas personas mayores, hombres y mujeres, contando nuestras añoranzas, nuestras historias de vida, nuestras anécdotas, muchas cosas que nos pasaron en nuestra niñez. Y comienzo así, mi historia. Les voy a platicar las tradiciones de mi familia, porque todas se asemejan en aquellos años 60. En la radio se escuchaban las canciones de Julio Jaramillo, Rondando tu esquina, La Mexicanita, la de Javier Solís, El Loco, la Sonora Santanera con la canción En un bote de vela. Y puedo seguir y seguir. Pregúntenles a sus papás, a sus abuelos. Mis papás me llevaban al volantín que se ponía esporádicamente en la esquina de mi casa. Contaba yo como unos 10 añitos. 2 personas ponían las canciones del momento y por tres canciones nos cobraban 20 centavos y nos daban vueltas y vueltas en el volantín con la mano. Por las tardes, mi mamá sacaba sillas y así muchos de nuestros vecinos y se saludaban y platicaban unos con otros y los muchachos se juntaban en la esquina, o sea en la tienda, a tomar refrescos y ver a las muchachas que iban al pan y a la leche. También recuerdo cuando salí de la primaria con tan solo 11 años de edad. Yo le insistí a mi mamá que quería estudiar, que quería ser una profesional, pero mi papá insistía que las mujeres tenían que aprender a ser buenas amas de casa y enseñarse a lavar, a planchar y a hacer de comer, porque todas se casaban. Después fui su orgullo, ya que empecé a trabajar en lo que antes era Banco Refaccionario de Jalisco, Sociedad Anónima, que se ubicaba en López Cotilla y 16 de septiembre, lo que hoy es la Plaza de la Computación. Después de la nacionalización de la banca y las fusiones bancarias, quedó como BBVA Bancomer. Ahí duré 37 años, escalando puestos. Como les decía, no obstante todo lo que decía mi papá, mi mamá lo ignoró y me metió a estudiar una carrera corta, contador privado, que duraba 3 años. En una escuela que sus iniciales eran INCA, que quería decir Instituto Normal de Comercio y Administración. Se ubicaba en la avenida Hidalgo y la calle Coronilla. Me enojé porque quería estudiar la secundaria, la preparatoria y luego la facultad. Pero entendí que éramos 10 de familia y que mi mamá no podía pagar más que esa colegiatura, ya que ella vendía cena, tacos, sopes, enchiladas y por supuesto pozole. Recuerdo muy bien que mi mamá con mucho sacrificio me compró el uniforme, un suéter y una falda, ambos azul marino, y 2 blusas blancas. Con este único uniforme empecé el primer año y terminé el tercero. Para el último año ya parecía hawaiana, porque mi falda se deshacía al tocarla. Recuerdo que me daban 3 pesos, que eran para el camión, que en aquel tiempo costaba 1.25 el boleto, pero yo me iba a pie de mi casa hasta el instituto y me regresaba a pie. Con los 3 pesos que me daba, yo compraba hojas de papel bond
para hacer mis trabajos de mecanografía. No tenía máquina de escribir y utilizaba las de la escuela desde la salida hasta que entraban los del turno vespertino. Llegaba a mi casa a eso de las 4 de la tarde a comer, pero valió la pena porque al terminar la carrera estuve en el cuadro de honor. Saqué medalla de aseo, puntualidad y conocimiento. Todavía tengo una medalla. Guardo una fotografía de ese evento. En ese entonces calificaban los maestros del 1 al 5 y 5 era la máxima calificación. Volviendo a mis años de niña, cuando mi mamá me mandaba a la tienda de la esquina, por cada peso que comprábamos de mercancía, nos daban una libretita y ahí íbamos pegando timbres rojos que posteriormente cambiábamos por una cuchara, un plato, un vaso o una taza. La mercancía nos la daban en cucuruchos de papel periódico, también llamados alcatraces, para el kilo de frijol, azúcar, sal o arroz. Porque no se usaban las bolsas de plástico. También se vendían mucho el refresco Pato Pascual y había de sabores como la guayaba y mango. Eran los que me gustaban. Y recuerdo que la leche se vendía también en locales donde había tinas grandotas de aluminio con la leche bronca directo del establo y tenían medidas de 1 litro, medio litro y 1/4 de litro. Mi mamá siempre nos decía que pidiéramos el pilón. Esto era que a nuestras ollas le echaran otro chorrito de leche más. Después empezaron a pasar con carretas tiradas de un caballo. Iban ofreciendo la leche y nosotros salíamos corriendo a comprarla. También las tortillas se compraban en las tortillerías porque no eran como son hoy. Eran comales rectangulares y redondos y las tortilleras, cada una tenía su metate y su cesta. Cada una torteaba a mano e iba cuidando las tortillas que iba echando en el comal. Ya cocidas las echaban en una cesta grande y la encargada de ahí las recogía para atendernos a los que íbamos a comprar. No había papel para envolverlas. Nosotros, los clientes, teníamos que llevar nuestras servilletas de tela bien almidonadas y con punto de cruz, filigrana o tejidas a gancho alrededor de la tela. Eso sí, muy blancas y almidonadas, porque las mamás así se lucían. El almidonar la ropa era una técnica que se hacía al lavar y planchar las camisas y vestidos para que quedara bien delineado el planchado, porque además en ese entonces las mujeres no usábamos pantalones. Hablando de los años 60, los pantalones eran exclusivos de los hombres. Para ellos no había moda, eran camisas blancas y pantalones cafés. Ya en la época del rock empezaron a utilizar camisas estampadas y de colores, y se usó por mucho tiempo la tela llamada terlenca para pantalones acampanados. También afuera de la tortillería había una señora que alquilaba revistas. Eran chiquitas, se llamaban Lágrimas, Risas y Amor o Sisi, Secretos del Corazón. Y ya que las historias eran en episodios, nos las alquilaban por 20 centavos. Recuerdo los nombres de las novelas. Una se llamó El Vagabundo, El Pecado de Oyuki, Rubí y así muchísimas más. Después, allá por los años 70, salieron las fotonovelas con los artistas del momento. Los peinados en las muchachas también eran importantes. Se escardaban el pelo y se ponían mucha lata que se compraba en las lapalerías. Y entre más alto y abultado era mejor. La moda de ese momento era
Se me olvidaba platicarles que para ir a misa los domingos teníamos que asistir con la cabeza cubierta con una pañoleta, chalinas, sevillanas. Estas eran muy elegantes. Y si por alguna razón entraban al templo con vestidos ajustados, sin mangas o arriba de la rodilla, el sacristán se acercaba a la muchacha y le decía que se saliera, o si no lo hacía, el padre lo diría por el micrófono y sería más vergonzoso. Esto le pasó a mi hermana Juana, quien acaba de fallecer ahora a los 74 años. Volviendo a los años de mi niñez y pubertad, recuerdo que mi papá era el único que tenía televisión de blanco y negro. Sin control, no había. Y él observaba que los niños vecinos se asomaban por la ventana para ver la televisión y optó por hacer banquitas y cobraba 5 pesos para que entraran a lo que fuera nuestra sala y vieran la lucha libre los sábados y los domingos. Y nosotros veíamos Noches Tapatías, donde salía José Alfredo Jiménez y Lucha Villa. Veíamos Sube Pelayo Sube y las primeras telenovelas como Senda Prohibida y Gutierritos. Fueron las primeras. Nuestros paseos dominicales eran de ir al cine, donde daban 3 películas por un boleto, y los cines eran el Teatro Alameda y Juárez, Cine Park. E ir a misa, pero nos íbamos hasta San Isidro o Talpita. Nos íbamos caminando entre brechas, maizales y matorrales, y no había casas ni calles. A mi cuñado Enrique, que hoy tiene 72 años, le tocó vender el periódico por las calles en bicicleta y gritaba: "El sol, el sol, el sol de Guadalajara". Otra cosa muy interesante, que a nuestros muertitos los velaban en casa. Ponían sillas alrededor del cajón del muerto y se rezaba el rosario con letanía y se tomaba café, los hombres con piquete, alcohol. Y los deudos se vestían de negro, y también recuerdo que mi mamá nos hacía vestido con los costales de azúcar. Los castigos cuando nos portábamos mal era que nos ponía a medio patio con un ladrillo en la cabeza o 2, según fuera la falta, ya fuera 1 hora, media hora, con sol, con lluvia o con frío. Nuestros paseos más importantes era la llevada de la Virgen de Zapopan, que salía de la Catedral de Guadalajara hasta Zapopan, que era su casa. Se le acompañaba a pie desde las 6 de la mañana y nos contaba mi mamá que la Virgen de Zapopan era hermana de la Virgen de San Juan de los Lagos y de la de Talpa, pero que la Virgen de Zapopan se escapaba de su basílica para venir a Guadalajara, ya que había una monja que a diario le cambiaba el ropón, y así se dio cuenta de que la Virgencita llegaba con los pies llenos de lodo en las épocas de lluvia, porque por aquel entonces llovía a cántaros y Guadalajara se inundaba. Después los franciscanos optaron por traer a la Virgen a visitar iglesia por iglesia, hospitales y mercados. También solíamos sentarnos alrededor de la radio y sintonizábamos Radio Capital para escuchar el programa de Guitarras de Oro, o en la XCDK pasaban las novelas del Ojo de Vidrio, Chucho el Roto, Calimán. A las 12 de la noche pasaban novelas de miedo y mi mamá apagaba la luz para que nos asustáramos. Quizás se me olviden muchas cosas. Pero como los paseos en Calandria. Mi abuelo Rufino Sánchez tenía su calandria allá por los años 50. Por Navidad se cerraban las calles de cuadra a cuadra en mi colonia para pedir posada, y entre todos los vecinos hacían ponche, atole, buñuelos, tamales, que se invitaban de todo unos a otros, y los niños quebrábamos piñatas. Pero lo que sí no se me olvida es el olor a tierra mojada, la de esas calles empedradas, de esas casas con teja, con sus pozos de agua,
de esos largos trayectos caminando entre brechas y maizales. Esos eran nuestros humildes tradiciones y costumbres de aquellos ayeres, de aquella niñez y juventud que ya se fue.